Pero bueno, continuamos con la serie de devocionales y hoy toca turno a Génesis capítulo 20. Una disculpa por no haber grabado la semana pasada, pero la empresa Telmex hizo mantenimiento aquí por mi colonia pobre y nos dejó 4 días sin internet. Esa fue la razón por la que no transmitimos. Mucha gente nos preguntaba la razón por la que no transmitimos y fue esa, que por 4 días no tuvimos internet. Pudimos sobrevivir gracias a Dios. Sí hay vida sin wifi, para los que no sepan si hay vida sin wifi. Pero bueno, continuamos con Génesis capítulo 20 y trata de Abraham y Abimelech. Abraham vuelve a cometer el mismo error, yo creo que ya lo había hecho en Egipto, pero vuelvo a decir de Sara que su hermana era una verdad a medias, pero una verdad a medias siempre es una mentira, hermanos. Y eso nos enseña, hermanos, bien rápidamente esta mañana, que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Aquí Abraham dice esto, hermanos, para sacar una ventaja política y estratégica y aún material, aprovechándose de su esposa. Vemos tres personajes. Abraham, el típico cristiano que vuelve a caer en los mismos errores. Aunque fue el padre de la fe, la Biblia nos enseña de sus errores también ¿para qué nos enseña? Pues para no aprender de eso, hermanos. Habemos cristianos, y digo habemos, que volvemos a cometer los mismos errores y todos con las tristes consecuencias. Y como lo decía en un devocional pasado, nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, sino afecta a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. En este caso, Sara. Vemos el otro personaje de Sara. Y una de las cosas que más me agrada de este capítulo es cómo Dios defiende a Sara. Debe de aprender usted que por injusta que sea la situación, por malo que sea el momento, hay un Dios que siempre le va a defender. En este caso, Sara dejó que el Señor le defendiera. No vemos ni una palabra de Sara en todo el capítulo, no se defendió a pesar de que su esposo volvió a cometer el mismo error. Y vemos al final del capítulo cómo ella no fue tocada en ningún momento por esta Abimelech y fue reivindicada delante de Dios. Y dice que lo que dio Abimelech fue como un velo, que fue algo que dieron para que fuera vindicada. Debemos aprender que hay un Dios que pelea nuestras batallas. Nunca tomemos el lugar de Dios a la hora de defendernos. Usted no se defienda, deje que Dios le defienda, por injusta que sea la situación, por malo que parezca, porque pareciera que todo el mundo se voltea en su contra. Siempre deje que Dios le defienda y al final Dios va a vindicarle, Dios va a defenderle, Dios va a pelear por usted. Pero también vemos a Abimelech, un hombre que no tenía conocimiento del Señor, pero se portó mejor que uno que sí lo tenía. Es triste decirlo, pero a veces hay inconversos que se portan mejor que cristianos. Este Abimelech actuó con integridad. Él realmente no sabía que Sara era mujer de Abraham, pero aún ahí, hermanos, se ve la gracia de Dios al cuidar a este hombre de cometer un pecado de adulterio. Vemos, hermanos, que debemos aprender a guardar nuestro testimonio. Es triste que hoy en día muchos mundanos se portan mejor que algunos cristianos y el testimonio del cristiano ha sido perdido porque no actúa conforme a la palabra de Dios. Vemos y aprendemos el día de hoy de Abimelech, Sara y Abraham. De Abraham aprendemos no cometer los mismos errores, dejar que el Señor nos dé sabiduría y no apoyarnos en nuestra prudencia. De Sara aprendemos a dejar que el Señor nos defienda. Y de Abimelech aprendemos que a veces hay inconversos que actúan mejor que cristianos, pero que Dios aún en eso guarda de cometer errores. Que tenga un excelente día y que el Señor le bendiga.